Quiero que veamos un par de cosas. Un par de cosas esta tarde con la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que Dios está aquí con nosotros hoy? Amén. Dale palmas más fuertes de alabanza a Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso. Comenzamos a hablar de esto la semana pasada, fuerzas en movimiento. Y nos basábamos en 2 Crónicas 21. Vamos a hacer una recapitulación rápida para avanzar. Después le declararon la guerra a Josafat y alguien fue a informarle: viene contra ti una gran multitud. Aterrorizado, decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno. Los habitantes llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Decíamos que fuerzas en movimiento significa que cuando tú mueves tu fe, el enemigo también se mueve. Que es una batalla. Estamos en una batalla. Cuando tú decides movilizar tu oración, el ayuno, meterte con Dios, el enemigo también se mueve. Y tienes que estar preparado para eso, para que no te tome por sorpresa, para no frustrarte. Estamos hablando del movimiento espiritual que se desata cuando decides movilizar tu fe. De eso estamos hablando. Esa es la idea central. Cuando tú decides mover tu fe, hay un gran movimiento espiritual. Hay un gran movimiento espiritual y debes estar preparado para enfrentar esas fuerzas en movimiento. Y hablamos, lo primero, reacciones. Diga conmigo, reacciones. Génesis 3:1 habla que la serpiente se metió en el Edén y comenzó a dialogar con la mujer. Hay reacciones. Cuando tú comienzas a movilizar tu fe, hay reacciones. La serpiente se mueve, y la serpiente se mueve para 3 cosas importantes. Te quiere hacer caer, te quiere confundir y te quiere detener. Cuando la serpiente se mueve, cuando las fuerzas entran en movimiento, debes tener en mente esto: lo que el enemigo quiere hacer es hacerte caer, te quiere confundir y te quiere detener. Eso fue lo que la serpiente hizo al final con Adán y Eva allá en el huerto. Por eso hay fuerzas en movimiento. Cuando tú decides buscar más de Dios, entregarte más a la santidad, a la justicia, leer más la Biblia, ayunar, adorar, y entonces de repente sientes reacciones, sientes oposición. Tienes que tener en mente: lo que el enemigo quiere es hacerte caer, te quiere confundir, te quiere detener, hacerte caer en pecado, confundir tus convicciones, detener esa inercia espiritual en la que vas, esa pasión por adorar, esa pasión por leer la Biblia. Quiero preguntar esta semana: ¿alguien aquí esta semana sufrió oposición, sintió vientos contrarios en su vida espiritual? Levante la mano. A ver, mira, muchos. ¿Sabes qué? Te felicito por estar acá, porque el enemigo lo que quería era hacerte caer, confundirte y detenerte. Sin embargo, tú estás aquí peleando la gran batalla de tu fe. Así que quiero que te des un buen aplauso para ti mismo y para esos guerreros que están a tu alrededor. Oía al comandante George Patton, uno de los mejores soldados que ha tenido los Estados Unidos, un hombre malcriadísimo, era un gran malcriado. Pero viendo un poco cerca de su vida, un hombre que era un guerrero, él nunca se daba por vencido. Y él decía: las guerras no se ganan con soldados dando su vida por la nación. Yo me quedé, porque hemos oído: no, es que vamos a dar la vida por la nación. Yo decía: no, las naciones no ganan las guerras con sus soldados dando su vida por la nación. Dice: las naciones ganan sus guerras haciendo que los soldados de su enemigo den su vida por su nación. Pero ellos deben estar listos, ellos deben estar vivos, ellos deben estar peleando, ellos deben estar con fuerzas, ellos deben estar batallando. Así se ganan las guerras, decía, con soldados vivos, no con soldados muertos. ¿Y sabes qué es lo que sucede muchas veces? Cuando tú comienzas a movilizar tu fe, el enemigo comienza a movilizarse también. Y entonces, cuando entramos en el conflicto, hemos perdido muchos soldados en ese conflicto, que se han desanimado, que bajaron la guardia, que se frustraron, que no sabían qué hacer, que se confundieron, porque no funciona, porque Dios no responde. Pensé que las cosas iban a cambiar, pensé que al regresar a Hilo Vasco iba a encontrar una familia diferente, y encontraste la misma familia. Pensé que después de esta semana de ayuno y oración, pensé que después de leer la Biblia de esta manera, pensé que después de hacer esto y aquello, pensé que las cosas iban a cambiar, y quizás se pusieron más complicadas. Quiero decirte algo: hay reacciones. Cuando tú comienzas a correr, el enemigo te quiere hacer caer, te quiere confundir y te quiere detener. ¿Cuál es la buena noticia de la noche? Dios es más poderoso que tus enemigos y Dios te dará la victoria, pero debes estar preparado para pelear.
No escuches a la serpiente. Recuerda que estás en guerra. Vinieron 3 ejércitos, dice la Biblia, a hacerle la guerra a Josafat. Le declararon la guerra a Josafat. Vinieron contra Josafat a la guerra. Atacaron a Josafat. 3 versiones diferentes. ¿Cuál es el principio? Josafat estaba en guerra. ¿Y sabes qué? Josafat era un gran rey de Judá. Era un rey que unificó la adoración a Dios, botó los altares paganos, comenzó a presionar al pueblo para que a los religiosos, para que enseñaran la ley de Jehová y para que hubiera adoración solo a Dios. Era un gran rey. ¿Sabes qué? Le hicieron la guerra a un gran rey. ¿Sabes qué? Tú quizás estás buscando a Dios, te estás esforzando por ser un avivador, has peleado, has luchado. ¿Sabes qué? El enemigo te va a hacer la guerra. Estás en una batalla. Ay, pues no, ¿cómo no? Siga. Ay, es que está bien, es que ruge muy fuerte. Le hace. Pues usted hágale más fuerte. ¿Cuántos van a rugir más fuerte? ¿Está listo para rugir más fuerte? ¿Cuántos han oído al león rugir esta semana contra ustedes? Levante la mano si usted oyó al león rugiente a su alrededor. Levante la mano. Ok, ¿cuántos van a rugir más fuerte que ese león? ¿Está listo? Vamos a contar 3 y usted va a rugir fuerte, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. No, hermano. Dígale que está a su lado. Con eso no asustas a nadie. Dígale, por favor. ¿Cuántos están listos para rugir en el campo de guerra? Al campo de guerra no llegas tímido. Ay, a ver qué pasa si logro ganar. Hijo, ya te aplastaron. Si tú llegas tímido al campo de guerra, ya te aplastaron. Si estás peleando por tu familia, quiero que sea violento espiritualmente. Si está peleando a su hijo y a su hija, sea violento espiritualmente. Si está peleando a su papá y a su mamá, sea violento espiritualmente. Si es su salud o si es las finanzas, pelea. No, lo voy a decir otra vez, pelea. ¿Están listos para rugir? 1, 2, 3. Más o menos. Dígale que está a su lado. Ya asustaste más o menos a alguien, dígaselo. Pero creo que podemos hacerlo mejor todavía. Voz en cuello. Estaba Josué con el pueblo. La muralla estaba enfrente, bien cerrada, y solo había una manera de botar esa muralla: con obediencia. Y la obediencia era darle la vuelta a la muralla, y al final había que gritar. Voz en cuello. ¿Sabes qué significa la expresión hebrea voz en cuello? Significa un grito más arriba de lo normal, un grito más arriba de lo usual. Era un grito loco. Ay, ¿qué hay poder en el grito? Pues yo no sé, pregúntele a Dios, pero les dijo que gritaran más arriba de lo normal. Estoy sospechando que sí. Ay, que ustedes como que con gritar se gana al enemigo. No, mira, yo te voy a decir una cosa. En realidad grite lo que quiere y quizás no va a pasar nada. Es que no es el grito. ¿Sabe qué es? Es la actitud. Es la actitud. Es una actitud de guerra. Es una actitud de fuerza. Es una actitud de valor. Y que con el grito se bota la muralla. No, es la fe en el corazón que está ardiendo. Y de repente tienes la muralla y dices: ¡ah! Estoy presintiendo que estabas endemoniado, hermano. Acabas de ser liberado, fíjate, brother. Es la actitud. A veces he gritado tan fuerte que no se ha oído mi voz. Pero por dentro le digo a la enfermedad: estoy harto de ti. Estoy cansado de ti. Y quiero que me dejes en paz. Quiero que dejes en paz a mis hijos. Quiero que dejes en paz mi familia. Quiero que dejes en paz mis pensamientos. Tal vez no estoy gritando. Tal vez son las 3 de la mañana. Y si me pongo a gritar eso, Rosario me va a tirar un zapato en la cara, hermano. Los niños van a salir corriendo y decir: mi papá se volvió loco. Quizás va a llegar la policía y me van a meter a la cárcel. No lo sé, pero por dentro estoy haciendo una gran batalla. Por dentro estoy diciéndole: no toques a mi familia.
No te metas con mis hijos, no te metas con mi salud. Dios es hombre de guerra, dice la palabra de Dios. Se levantará Jehová y dará gritos de guerra, dice la palabra de Dios. Tu Dios pelea con gritos de guerra. No, tú no me entendiste. Tu Dios pelea con gritos de guerra. Grita, 1, 2, 3. Dale palmas de victoria al Espíritu Santo. Wow. Ay, hoy se me asusté, pastor. Bienvenido al culto de avivadores, hermano. Dígale que está a su lado: bienvenido al culto de avivadores. Dígale, por favor. No le diga llorón, por favor, hermano. Reacciones. Y ante las reacciones debemos luchar, porque hay fuerzas en movimiento. Ahora, ¿qué va a usar el enemigo? Ojo, ¿qué va a usar el enemigo para detenerte, para hacerte caer y confundirte? Veamos cómo se mueve esto. Veamos cuáles son las fuerzas en movimiento. Veamos qué es lo que el enemigo va a hacer para confundirte, para detenerte y para hacerte caer. Primera cosa que el enemigo va a enviar es tentación y pecado. Diga conmigo: tentación y pecado. Dígale que está a su lado: tentación y pecado. No que él es tentación y pecado, el enemigo va a usar eso. Tentación y pecado. Cuando tú decides movilizarte para poner en acción el poder del evangelio, el enemigo también se pone en movimiento para obstaculizarte. Veamos cuáles son algunas estrategias que el enemigo va a usar para detenerte. Una de las cosas que el enemigo va a utilizar para detenerte es tentación y pecado. Ojo, abra los ojos, porque va a usar tentación y pecado para detenerle. Marcos 1:13. Y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Satanás estaba tentando a Jesús. Quería detenerlo, quería hacerlo caer, quería confundirlo. Satanás quiere detenerte, Satanás quiere hacerte caer, Satanás quiere confundirte y comienza a mover todas sus fuerzas. Una de las cosas que él va a movilizar es tentación y pecado. Todos los que estamos en esta sala tenemos una tentación que nos hace temblar. Todos. Y el enemigo va a usar eso para detenerte, para confundirte y para hacerte caer. Vendrá la tentación para atraparte. Sexualidad, la televisión, pornografía, música, amigos, lugares, etcétera, etcétera, etcétera. No caigas en tentación. Lucas 4 del 1 al 13. No lo vamos a leer. Para los que les gusta anotar, anoten Lucas 4 del 1 al 13. Ahí es como Jesús enfrentó las tentaciones. Lucas 4 del 1 al 13. Jesucristo enfrentó la tentación con oración. Diga conmigo: oración. Jesucristo enfrentó la tentación con ayuno. Diga conmigo: ayuno. Jesucristo enfrentó la tentación con la palabra. Diga conmigo: la palabra. Y Jesucristo enfrentó la tentación con determinación. Diga conmigo: determinación. Oración, ayuno, la palabra, determinación. Así enfrentas las tentaciones. Porque el enemigo enviará tentaciones para esto. Al final de todo el episodio, cuando Satanás presionó a Jesús para hacerlo caer en tentación, y al no lograrlo, dice la Biblia que Satanás lo dejó. Satanás finalmente dejó a Jesús. Dice el versículo 13: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó. Lo dejó. Tienes que soportar, tienes que aguantar. No caigas en tentación. Métete en la oración, métete en el ayuno, métete a la palabra. Sé determinado con tus convicciones, porque con esto tendrás para enfrentar las tentaciones. Y Satanás finalmente tendrá que dejarte en paz, porque tú has permanecido firme en frente de la tentación. El Espíritu Santo te da las fuerzas para eso. No cedas a la tentación, porque hay fuerzas en movimiento para detenerte, para hacerte caer y para confundirte. ¿Qué más va a enviar el enemigo para hacerte caer, confundirte y detenerte? Fuerzas en movimiento. El mundo. Y este es tremendo, brother. Diga conmigo: el mundo. No Edmundo. Edmundo ya lo está usando con vos, hermanita. Tentación y pecado. El mundo. Éxodo 14, versículo 5. Te lo voy a leer. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado,
Tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó al faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial, de un capitán, dice otra versión. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que los persiguiera. ¿Sabes qué sucedió? El pueblo de Israel se puso en movimiento hacia la libertad. Iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, y en el momento que ellos se pusieron en movimiento, hubieron fuerzas en movimiento también en Egipto. En el momento en que ellos comenzaron a salir de Egipto, vinieron las reacciones, y Faraón dijo: ¿cómo se nos ocurrió soltarlos? ¿Cómo es posible que los dejemos ir? Y inmediatamente se puso en movimiento. Dijo: preparen mis carros, preparen los mejores carros de guerra, preparen a los capitanes. Nos vamos a ir para perseguir a estos judíos. Fuerzas en movimiento. En el momento que tú decides salir de Egipto, Faraón se activa también. ¿Qué es el mundo? Les voy a decir una cosa. Quizás el enemigo es más efectivo con esto que con el pecado, porque esto confunde mucho. La palabra mundo viene de la palabra cosmos, y cosmos significa orden. A veces pensamos que el mundo es todo lo cochino, lo sucio, lo pecaminoso, guácala. Sexo, pornografía, drogas, alcohol, y pertenece al mundo todo eso, sin duda. Pero no necesariamente solo eso. Yo he visto a gente ser detenidos, confundirse y caer por un trabajo. Antes del trabajo estaban con todo, su fe estaba en movilización, estaban con un avivamiento, el fuego estaba ardiendo, y de repente viene el mundo, viene Faraón y dice: no lo voy a soltar, vamos a perseguirlo. El mundo es, y tenemos que trabajar. Con esto no estoy diciendo que vamos a ser unos haraganes que no vamos a trabajar. Dígale que está a su lado: no seas haragán, tienes que trabajar. Dígale, por favor. No, con esto no vamos a decirle: no, ¿sabe qué? Hoy, ¿sabe qué, pastor? A partir del lunes ya no trabajo, me quedo en la casa orando. Mentira. Se va a quedar durmiendo. Y la holgazanería es el taller del diablo también, hermano. No me refiero a eso. Tienes que trabajar, y tienes que trabajar duro, y tienes que ser el mejor. Tienes que estudiar, y tienes que estudiar duro, y tienes que ser el mejor, como Héctor sacó calificaciones sobresalientes. No gato, el mejor. Dígale que está a su lado: soy el mejor, dígale. Dígale que no soy gato, dígale. El mejor. Las mejores calificaciones, medallas, certificaciones, etcétera, maestrías, doctorados, PhD. Vete para afuera a estudiar a algún lugar. El mejor vendedor, el mejor emprendedor, la mejor empresa, el mejor profesional en el área, el mejor, pero nunca a costa de tu fe. Jamás a costa de tu fe, porque esa no es la voluntad de Dios. El mundo te quiere enseñar que puedes tener satisfacción sin Dios, y entonces te pone todo el manjar, te sirve la mesa, diversiones, no necesariamente pecado. Te voy a decir cuál es la trampa. Estás en el lugar equivocado a la hora equivocada. Si es la hora del culto, es la hora del culto, no tienes que estar en otro lugar. Y te lo voy a decir así: y temprano. Ay, es que fue un paseo familiar. Hágalo en otro horario. No te dejas absorber. El mundo lo que quiere es enseñarte que puedes tener satisfacción haciendo a un lado a Dios, que puedes tener bienestar haciendo a un lado a Dios. Quiere descalificar a Dios. El mundo quiere ocupar tus prioridades, te quiere distraer y te quiere confundir, te quiere seducir con su oferta. Se esforzará en tenerte ocupado. ¿Es malo estar ocupado? No es malo estar ocupado. Soy una persona que está todo el tiempo ocupado. Todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy ocupado. Aborrezco la pasividad, aborrezco perder tiempo.
Yo aborrezco perder el tiempo. No me gusta perder el tiempo. Duermo hasta poco porque aborrezco perder el tiempo. Cuando queda un espacio, inmediatamente veo qué voy a hacer, voy a leer, qué voy a leer. Tengo 3, 4, 5 lecturas simultáneamente en diferentes aspectos. Entonces el punto no es estar ocupado, no ese es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Estás tan ocupado que no te congregas, no sirves, no oras, no lees la Biblia, no tienes tiempo para Dios porque estás bien ocupado. ¿Sabes qué? Caíste en la trampa de Faraón. Eso no es la voluntad de Dios para tu vida. El enemigo te está deteniendo. El mundo pretende enseñarte que puedes ser feliz y tener éxito sin Dios. Esa es una de las herramientas más poderosas para detenerte, confundirte y hacerte caer. Se mueven las fuerzas, comienzan las fuerzas a moverte. Números 11, versículo 5. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Guácala. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná, decía Israel. ¿Cómo echamos de menos la comida de Egipto? Mentiras. Ellos se quejaron. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 2, que gemían a causa de la servidumbre, que gemían a causa de la esclavitud. Querían disfrutar a Egipto. Querían estar con Faraón sin ser esclavos de Faraón, y eso no podía ser. No podía ser. Y tenemos cristianos que están anhelando Egipto a estas alturas. A estas alturas todavía te estás cuestionando si te tomas o no te la tomas. ¿En serio? A estas alturas todavía me estás con el cuento de que una no es ninguna. A estas alturas todavía estás que si oyes la de J-Lo o no la oyes. ¿Alguien quiere dar testimonio, hermano? Así como dice esta alabanza, dice despacio. No, hermano, esa no es alabanza, hermano. Esa es la que ando oyendo en el carro. Y no es de Alex Navas. No es de él, no es de él. ¿Por qué me siento desanimado? ¿Por qué pierdo mis batallas? Porque Faraón no te suelta. Porque no quieres dejar las cebollas de Egipto. Quieres seguirte comiendo los puerros de Egipto. Quieres seguir disfrutando los melones de Egipto. ¿Sabes qué? Hay fuerzas en movimiento. Debes romper ese vínculo de una vez por todas, porque al otro lado te está esperando tu promesa. La tierra donde fluye leche y miel. Es tierra de bendición. Es tierra de paz. Es tierra de gozo. Es tierra de victoria. Es tierra de unción. Es tierra de poder. Suelta ya Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, le reclamó Israel a Moisés. Éxodo 14, 11. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Y no entraron. Esa generación no entró. ¿Sabes por qué? Ellos físicamente salieron de Egipto, pero de su corazón nunca salió Egipto. Físicamente no estaban con Faraón, pero sus corazones todavía estaban allá. Y murieron en el desierto. Toda esa generación murió en el desierto. Cada vez que tenían un problema, lo que hacían era apuntar para Egipto. Y tenían un problema y apuntaban para Egipto. Tenían un problema, ay, Egipto. Se ponía complicada la cosa, ay, si estuviéramos en Egipto. Y ahí sí tenemos muchos cristianos. Y una de las cosas que Dios me ha hablado seriamente es que el próximo año tenemos que trabajar duro con la madurez. Duro con la madurez. Y vamos a preparar programas y planes para avanzar hacia la madurez, porque no es posible que cada prueba que venga te apuntas para Egipto. Ay, no, pues ya no leo la Biblia, voy a ver qué pongo en la tele. Ay, le voy a hablar a mi amiga. ¿Y está de malo que tengas amigas? No, no está malo que tengas amigas. Pero cuando pertenecen a Faraón, te estás echando el lazo otra vez. Dígame amén, por favor.
No entraron a la tierra. Primero de Juan, clásico, primera de Juan 2:15. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, y aquí viene la descripción de lo que hay en el mundo: los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, yo veo servidores amarrados al mundo. El deseo de los ojos, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida. Veo servidores atados al mundo. Veo cristianos que lucen como el mundo, que sus modelos están en el mundo. Y mira, y en el mundo hay gente que se puede admirar. Hay científicos, hay maestros, hay deportistas, hay empresarios. Leo sus historias, me encantan las biografías, me encanta ver la historia de gente. Quiero ver qué hicieron, cómo lo hicieron, pero a veces encuentro tantas cosas ahí y digo, no, esto no estaba bien. Esto no está bien. Pudo haber sido exitoso en sus empresas, pero esto no estaba bien. Esto no refleja el carácter de Cristo. Esto no refleja los principios de la Biblia. Esto no es lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros, tú y yo, nos guiamos por los principios de la palabra de Dios. Alguien dígame amén a eso en esta noche. El apóstol dijo, el mundo pasa, es lo peor, es una trampa. Todo eso pasa. Todo ese glamour, toda esa sensualidad, toda esa belleza, todo eso pasa, dice la palabra de Dios. Todo eso pasa, todos esos deseos pasan, es una trampa. Dice el apóstol Juan, no se dejen engañar, no caigan en esa trampa, porque todo eso va a pasar. El que hace la voluntad de Dios, dice, eso sí permanecen para siempre. Eso sí te va a servir para esta vida y para toda tu eternidad. No caigas en la trampa del mundo que te quiere hacer caer, destruir y confundir. Porque es una trampa. Son fuerzas en movimiento. Es Faraón. Desánimo. ¿Cuántos han sentido desánimo más de alguna vez en esta semana? ¿Qué utilizará el enemigo? Fuerzas en movimiento. ¿Qué utilizará el enemigo para detenernos, hacernos caer y confundir? Desánimo. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Ojo, si te has sentido desanimado, si te has sentido desanimada, el enemigo te quiere hundir en ese desánimo, te quiere hundir en esa depresión, te quiere hundir en esa amargura, te quiere hundir en ese aislamiento, en esa soledad. Entonces dice el escritor de la carta de los Hebreos, fijemos la mirada en Jesús. Cuando estás desanimado, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Vuelve tu mirada a Jesús. Lo voy a decir otra vez. Si estás desanimada, si estás desanimado, vuelve tu mirada a Jesús. Dígame amén. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él va a estimular tu fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, cuando vayan corriendo y sientan desánimo, ese desánimo quiere detenerte, hacerte caer y te quiere confundir. Y dices, no, eso no funciona. Esto funciona para cualquiera menos para mí. ¿Cuántos han dicho esto? Quiero ver si soy el único que ha dicho eso. Levante la mano si a usted le ha pasado eso. Bien alta, quiero ver cuántos carnales habemos aquí. Esto le funciona a todo el mundo menos a mí. ¿Cuántos dijeron eso? Levante la mano otra vez. Yo lo he dicho. ¡Qué chulada, señores! Yo aquí, vea que sí, que echámosle ganas, que el avivador, que no sé qué, que no sé cuánto. Y aquí estoy, que no sé ni cómo avanzar. Y aquel carnal que no le importa nada, va con todo.
¿Cuántos han dicho eso? Levanten la mano. Ya no va, ya no, ni voy a ir a la iglesia. Ya no. A ver, sáquenme esa prédica, quiten esa prédica. A ver, pongan la despacito. Necesito animarme. Chulada. Gran legión de demonios que te metió en el momento ahí, hermano. Demonios de lujuria. Ya no leo la Biblia. Pastor, yo no llego. Busque a otro porque yo no llego. Así me dice, ya no llego. Ya no voy a ir a la iglesia porque Dios no me responde. Y usted cree que Dios va a entrar en pánico porque usted no va a venir a la iglesia, hermano. ¿Usted cree que Dios le va a dar un ataque cardíaco por eso? Él te ama. Y como un padre bueno que te ama, nos tiene paciencia cuando salimos con ese berrinche. Y se sienta a la par nuestra. Aquí te voy a estar esperando, hijo, le dice. Al ratito viene, ay, Señor, perdóname. Tú sabes que no puedo vivir sin ti. Desánimo. Dice el escritor de Hebreos, si sienten desánimo, fijen su mirada en Jesús, que con gozo soportó la cruz, soportó la humillación de morir en la cruz por el galardón que él veía al final. Ese galardón lo animaba a él a seguir adelante. No fijes tu mirada en el problema, no fijes tu mirada en el gigante, fija tu mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Él te va a animar, él le va a inyectar ánimo a tus oraciones y de repente tienes tus manos arriba. Vamos a darle fuertes palmas ahora de gozo. Hebreos 12:3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Está hablando de Jesús. Dice el escritor de Hebreos, acuérdense de Jesús. Él perseveró a pesar de tener tanta oposición. Él perseveró por tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando te sientas desanimado, acuérdate de esto. Hay fuerzas en movimiento que te quieren detener, te quieren confundir y te quieren hacer caer. Te quieren hacer creer que Dios no está contigo, que Dios no te va a responder, que no hay una respuesta para tu problema, que no hay sanidad para tu enfermedad, que no hay sanidad para tu hijo, que no hay provisión para tu casa, que Dios te ha abandonado. No caigan en esa trampa. La serpiente se está moviendo, se está metiendo en medio de tu vida. En lugar de oír a la serpiente, acuérdense de Jesús. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 versículo 3. Acuérdense de Jesús, que perseveró frente a tanta oposición, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Qué hago para no perder el ánimo, pastor? ¿Qué hago para no desanimarme? Acuérdese del sufrimiento de Jesús. Consideren a Jesús, que sufrió y perseveró en medio de la oposición, dice el escritor de Hebreos, para que no pierdan el ánimo. Señor, le decía a Dios esta tarde, tú que has soportado tantas batallas, tú que has peleado tantas batallas, tú que has ganado tantas guerras, tú que soportaste tanta oposición, danos las fuerzas para seguir marchando, danos las fuerzas para continuar, porque debemos seguir hacia el frente, debemos seguir marchando. Avivadores deben seguir marchando, avivadores deben seguir marchando, avivadores deben seguir marchando, avivadores debe seguir marchando. Decía el general George Patton, general de 3 estrellas, siempre avanzamos, nunca nos detenemos. Qué tremendo. Oraba, era un gran malcriado.
La gente se sorprendió y dice: este hombre está de rodillas orando a Dios, y después de el montón de grosería. Una de las batallas más importantes para la Segunda Guerra Mundial, el último ataque de Hitler, la última ofensiva de Hitler, se llamó la batalla de las Ardenas. Bastogne, en el bosque de Bastogne, Luxemburgo. 250,000 soldados nazis lanzados. El último ataque, el último movimiento de Hitler, la última alternativa, el peor invierno de la historia, un invierno cruel y terrible. Atrapada la compañía IC-101 aerotransportada. Los estaban haciendo pedazos. No tenían refuerzos, no tenían comida, no tenían medicina, no tenían municiones. Estaban bombardeados durante todo el tiempo. Los estaban haciendo pedazos. Reúnen a los generales aliados, nada menos que Montgomery, Bradley y Patton. Si hay que recorrer 160 kilómetros caminando en 2 días. Manda a decir el general supremo Eisenhower, era el que estaba al frente de toda la estrategia aliada contra los nazis, y dice: ¿quién de ustedes se atreve a hacerlo? Patton dice: yo lo voy a hacer. Montgomery dice: yo conozco a mis soldados. Dice Patton: mis soldados lo hacen, yo los entrené. Montgomery le dice: usted no es popular entre sus soldados. Le dice: no, yo no soy popular entre mis soldados, pero ellos son buenos soldados, dijo. Ellos saben cuál es su deber. Y comenzaron a marchar en medio del caos, en medio de la nieve, en medio del frío, en medio de la peor condición. Comenzaron a marchar. Algunos se enfermaron los pies de tanta humedad. Se comenzaron a literalmente reventarse las plantas de los pies. Se llenaron de hongos, por el frío reventaban las pieles porque se ponían tostadas del frío. Y seguían marchando estos soldados. Logran ver que por el clima no podían llegar. Decía Patton: acaban de enviar, le mandan el informe, acaban de enviar una unidad entera más de Panzers. Los tanques nazis, terribles, letales, dicen: acaban de mandar una unidad más. Con esa unidad van a hacer pedazos a la 101. Dice Patton: necesitamos apoyo aéreo. Yo te estoy contando una historia de una película, te estoy contando historias reales. Lo verifiqué en 3 fuentes después de verlo. Y Patton manda a llamar al capellán, porque por el clima no podían tener apoyo aéreo y necesitaban el apoyo aéreo para darles tiempo para avanzar. Y manda a llamar al capellán del pelotón y le dice: tiene 2 horas para escribir una oración al Señor que yo voy a hacer para que Dios nos dé un mejor clima. Y el capellán se le queda viendo y le dice: eso podría causar un conflicto en el corazón de Dios, porque tendría que estarle pidiendo a Dios un mejor clima para asesinar al prójimo. Y le dice Patton: no se preocupe, en el trato que el Señor y yo tenemos, Él entenderá. No te estoy contando un cuento, es una historia real. A las 2 horas del manda el capellán una hoja con una oración, con un salmo. Dice: acuérdate de nosotros, ten misericordia, ayuda a tus hijos. Y al final le dice: Dios, por favor, danos un mejor clima para el día de mañana. Al día siguiente el cielo estaba despejado y soleado, hermano. No, esto no es un cuentecito que me lo ofrece. No, te estoy hablando de una historia real. Fui a buscar 3 fuentes y en las 3 fuentes se relata la misma historia. ¿Sabes por qué te estoy contando esta historia? Si este hombre, con todas las groserías que decía, toda la malcriadeza, un hombre de honor sin duda, pero todo ese lenguaje tan obsceno que él tenía, Dios le responde en una batalla en favor de la justicia. ¿Cuánto más tú, que eres su hijo, tú
que eres su hija, que de tu boca sale alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te responderá y te mandará un mejor tiempo para ti, para tu casa, para tu salud, para tus hijos, para tus hijas. ¡Ánimo! ¡Ánimo! No desfallezcas, pelea, porque hay fuerzas en movimiento. Dice Hebreos, por tanto, 12:1, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. Quite lo que estorba. Arranque el sobrepeso espiritual. Fije su mirada en Jesús para que no se canse y pierda el ánimo. El desánimo significa fuerzas en movimiento que te quieren hacer caer, detener y confundir. Veamos algo más. Incredulidad. Dame un minuto más. Incredulidad. Falta de fe, miedo. Nos aterra que solo sea la emoción de un momento. Nos aterra que no lo podamos lograr, que solo somos nosotros, que solo eres tú en tu casa, que nadie más en tu casa. Nos aterra que no puedas creer que Dios lo pueda hacer contigo. Nos aterra volver a fracasar. Miedo, incredulidad. Incredulidad. Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro arrancó su camino sobre el mar, pero se comenzó a hundir. Estuvimos con un judío hace un par de días atrás o 3 atrás, un capitán del ejército. Comenzamos a recordar cómo se navega en el mar de Galilea y comenzamos a hablar acerca de cómo hacer eso otra vez, cómo ir. Yo creo que muchos de ustedes van a ir el otro año. No, usted no me creyó nada. Yo creo que muchos de ustedes van a ir el otro año a navegar en el mar de Galilea. 4, creo que ustedes van a ir el otro año a navegar en el mar de Galilea. Una gran semana para Israel. Se reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. El otro año cumple 70 años. Los judíos dicen Jerusalén, la indivisible y eterna capital de Israel. Tremendo. ¿Sabe qué nos dijo este judío? Nosotros dijimos: buenas noticias para Israel, los felicitamos. Y me dijo: más que buenas noticias, dijo este judío, no cristiano, un judío. Más que buenas noticias, dijo, cumplimiento de las profecías, dijo él. ¿Por qué dudaste? Esa fue la pregunta de Jesús a Pedro. Estoy terminando. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La incredulidad es lo que el enemigo va a soltar para detenerte. Y te va a decir: ¿sabes qué? No va a pasar nada. ¿Sabes qué? Vas a fracasar otra vez. Ni se te ocurra orar por un enfermo, porque vas a fracasar. Ni se te ocurra compartir la palabra, porque vas a fracasar. Ya ni ores por tu hijo, porque vas a fracasar. Ya ni ores por tu papá, porque vas a fracasar. Ya ni ores por tu salud, porque vas a fracasar. Incredulidad, la serpiente moviéndose para confundirte, para detenerte y para hacerte caer. Pedro comenzó a hundirse. La incredulidad comenzó a detenerlo y la incredulidad lo comenzó a hundir. Quiero decirte algo: ten fe. Confía. Dígale que está a su lado: confía. Vamos, dígaselo con más convicción: confía. Confíe, porque cosas mayores nos esperan. Quiero que te agarres de esa palabra en esta noche. Confía, porque cosas mayores nos esperan. Confía, porque cosas mayores nos esperan. Confía,
Cosas mayores nos esperan. Avivadores, confíen, cosas mayores nos esperan. Jesús sudaba como gruesas gotas de sangre. Y dice que un ángel llegó para fortalecerlo. Daniel estaba en agonía y un ángel llegó. Dice que lo tocó y se fortaleció otra vez. ¿Sabes por qué? Porque hay fuerzas en movimiento. Hay fuerzas en movimiento. Así como la serpiente con sus demonios te mandan tentación, pecado, el mundo, desánimo, incredulidad, franca oposición a través de otras personas que te quieren desanimar, otras personas que quieren decirte no va a funcionar, o una franca oposición espiritual. Hay quien aquí ha percibido literalmente fuerzas del enemigo alrededor de él, demonios. Alguien aquí ha luchado directamente, ha percibido fuerzas del infierno mismo. Levanta la mano. Mire, ¿verdad que las hemos percibido? Y te manda todo eso para destruirte, para confundirte, para hacerte caer y para detenerte. Fuerzas en movimiento. ¿Sabes cuál es la buena noticia de la noche? Dios también manda sus fuerzas. Llega un ángel y le dice a Daniel: levántate, Daniel, hay cosas que hacer. Llega un ángel donde Elías y le dice: levántate, Elías, hay trabajo que ir a hacer. Llega un ángel delante de Jesús para confortarlo y para darle fuerzas. Te tengo buenas noticias. Si el infierno se mueve, Dios se mueve con más potencia. Dios se mueve con más fuerza. Dios se mueve con más poder. Hay fuerzas en movimiento. Y eso tiene que ver con el 2018. Fuerzas en movimiento. Tú te mueves, el reino se mueve. Tú te mueves, el reino se mueve. Tú oras, el reino se mueve. Tú intercedes, el reino se mueve. Y el enemigo no puede hacer nada. Óyeme esto: el enemigo no puede hacer nada para detener a tu Dios. Si Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, y el enemigo no lo puede detener. Y adivine a través de quién Dios lo va a hacer. Dígale que está a su lado. Hágale así, mire. Adivine a través de quién Dios va a obrar. Dígale de su lado. Dígale de su lado. Véanlo así, como con un poquito más de arrogancia, ¿sí? Soy lo mejor de la viña, dígale, por favor. Dígase, hermano, si usted no se lo cree, nadie se lo va a creer, hermano. Soy lo mejor del rebaño, dígale, por favor. Póngase de pie, avivadores.